Hola, espero que estéis bien. Bienvenidos a una nueva sesión de anatomía. Hoy estudiaremos el sistema linfático. Mi nombre es Carlos Escalona y procederemos con el siguiente esquema. Empezaremos con una introducción al sistema linfático, veremos a continuación los vasos linfáticos, después los tejidos linfáticos, la linfa, algunas rápidas alteraciones del sistema linfático y terminaremos con la bibliografía recomendada. El sistema linfático es un sistema de circulación de un líquido denominado linfa, de ahí su nombre, que discurre de forma paralela a los vasos sanguíneos, pero que presenta unas diferencias importantes en cuanto a la conformación de sus vasos y también de su circulación. Vamos a ver con detalle cuáles son estas características. Antes de nada, explicar que el sistema linfático está compuesto por los vasos linfáticos, los tejidos linfáticos y el líquido que circula por todos ellos, que es la linfa. Las funciones del sistema linfático seguramente no son las más conocidas, por eso me gustaría empezar con tres palabras solamente, que nos queden claras en cuanto a las funciones del sistema linfático. Son circulación, transporte y defensa. ¿Qué quiere decir? El sistema linfático se encarga, por una parte, de drenar el líquido intersticial entre el espacio, desde el espacio intercelular hacia la sangre. Después veremos cómo, con un poco más de detalle, cómo se forma esta circulación. En segundo lugar, tiene la función de transporte, puesto que transporta lípidos y vitaminas liposolubles desde la absorción que produce en las vellosidades intestinales hacia el territorio sanguíneo, como veremos también con más detalle en el tema correspondiente. Y finalmente, el sistema linfático también tiene como función la inmunidad específica. Es un sistema de defensa, forma parte del sistema inmunológico. Por lo tanto, circulación, transporte y defensa. Vamos a empezar con el primero de los componentes, que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos están formados por vasos de diferentes diámetros, empezando por los capilares. Los capilares son unas estructuras que, a diferencia del sistema vascular formado por la sangre, son ciegos. Ciegos quiere decir que en sus extremos están totalmente cerrados, no presentan ninguna obertura, sino que están totalmente cerrados. La linfa, por lo tanto, entra a través de sus paredes, pero por un gradiente de proteínas, un gradiente de presión coloidosmótica, no puede salir. En el interior de estos vasos linfáticos, de estos capilares, también encontramos un sistema valvular similar a aquel que encontramos en las venas y que veremos más adelante. Otra característica es que, a diferencia del sistema vascular, en el cual primero se ramifica y después se reúne, en este caso los vasos primero empiezan de forma muy pequeñita con estos capilares linfáticos y después van convergiendo para formar cada vez vasos más grandes. Esta convergencia tiene unas estaciones de relevo que son los ganglios linfáticos. Veremos cómo la linfa entra en los ganglios y a continuación saldrá de estos ganglios. Una vez ha salido de los ganglios linfáticos, la linfa llega hasta los troncos linfáticos y de ahí veremos cómo es vertida de nuevo a la sangre. Existen algunos tejidos que no contienen capilares linfáticos, como por ejemplo todos aquellos tejidos que no presentan ningún tipo de circulación sanguínea, los denominados tejidos avasculares, como por ejemplo estructuras que ya hemos visto, como el cartílago, la epidermis o la córnea. El sistema nervioso central también carece de capilares linfáticos, igual que parte del bazo o la propia médula ósea roja, aunque veremos que después forma parte del sistema linfático. Estos vasos linfáticos se establecen en tres compartimentos diferentes, que lo podemos diferenciar a través de su profundidad. Tenemos un sistema linfático de vasos linfáticos superficial, que es epifascial, que quiere decir que está superficialmente a la fascia, un sistema profundo y un sistema específico del órgano. Estos tres sistemas no circulan de forma paralela, sino que los sistemas están relacionados entre ellos. De manera que el sistema específico circula hacia el profundo y el sistema superficial también circula hacia el profundo. Como decíamos, los capilares linfáticos son los más pequeños, pero van convergiendo hasta dos grandes vasos linfáticos muy importantes, que son el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Como podéis observar en este esquema, la recogida de la linfa no es simétrica en las dos mitades del cuerpo, sino que el conducto linfático derecho solamente recoge la linfa de la mitad derecha de la cabeza,
la mitad derecha del tórax y la extremidad superior derecha. Mientras que el conducto torácico, que como podéis imaginar es mucho más importante, recoge la linfa del resto de todo el cuerpo humano, es decir, la mitad izquierda de la cabeza, extremidad superior izquierda, tórax, tronco y abdomen izquierdos y extremidades inferiores tanto derecha como izquierda. Aquí podemos observar un par de imágenes donde se ven tanto el conducto torácico como el derecho. Como decíamos, estos pequeños capilares van convergiendo y hay unos vasos intermedios entre los capilares y los grandes troncos, ¿de acuerdo? Los grandes conductos. Estos troncos linfáticos van recogiendo la linfa de las diferentes regiones, empezando por el tronco lumbar, que recogerán la linfa de la región abdominal, los troncos intestinales, que recogerán la linfa del sistema digestivo, básicamente de los intestinos, como su nombre indica, el tronco broncomediastínico, que recogerá la sangre la linfa del tórax, de la zona del pulmonar y también de la zona cardíaca. El tronco subclavio, que es un tronco linfático similar a la vena subclavia, por lo tanto que recoge la linfa de la extremidad superior. El tronco yugular, que recogerá esta linfa desde la cabeza. Y como hemos visto, todos estos troncos terminan confluyendo en dos grandes conductos que ya hemos visto, que son el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Insisto una vez más, asimétricos, cada uno recoge la linfa, solamente el derecho de la porción derecha de la cabeza, extremidad superior y tórax derecho, y todo el resto de la linfa es recogido por el conducto torácico. Veremos cómo finalmente esta linfa recogida por estos vasos termina drenando en el sistema venoso y de ahí hacia el corazón. Una vez vistos los vasos linfáticos, vamos a ver los tejidos linfáticos. No todos los tejidos son linfáticos y los podemos clasificar en unos órganos linfáticos primarios y unos órganos linfáticos secundarios. Los primarios, son aquellos en los cuales las células madre o stem cells se transforman en células inmunocompetentes, es decir, de ser pluripotenciales, de poder ser cualquier tipo de célula, se convierten en células del sistema inmunológico. Estos órganos linfáticos primarios concretamente son dos, la médula ósea roja y el timo. La médula ósea roja, como sabéis, se encuentra en la porción de las epífisis de los huesos largos. El timo es un pequeño órgano linfoide que se encuentra en el mediastino y que en los niños proporcionalmente tiene un tamaño mayor, puesto que cuando llega a la edad adulta no crece más, mientras que el resto del cuerpo sigue creciendo. Por otro lado, tenemos los órganos linfáticos secundarios, cuya función será producir específicamente la respuesta inmunitaria, es decir, se encontrarán en ellos estas sustancias defensivas y en ellos se producirá la respuesta. Se dividen, por un lado, en los ganglios linfáticos, en el bazo y en los nódulos linfáticos. Estudiaremos el primero y el último y dejaremos el bazo al momento en que estudiemos el bazo en su contexto. Los ganglios linfáticos son unos órganos encapsulados, y esta palabra está subrayada porque es importante, son estructuras que están encapsuladas por una cápsula, valga la redundancia, constituidos por masas de células de linfocitos, tanto B como T. Encontramos entre 600 y 700 ganglios linfáticos distribuidos por todo el cuerpo, pero como podéis observar en la imagen, se agrupan en regiones especialmente activas, como por ejemplo en las ingles o en la zona de las axilas. Tenemos unos ganglios linfáticos superficiales que son muy fáciles de ver, son muy fáciles de palpar, especialmente cuando están inflamados, y unos ganglios profundos. Como decíamos, tenemos grandes grupos ganglionares en las glándulas mamarias, en la axila o en las ingles. ¿Cómo circula la linfa en estos ganglios? Pues fijaros que tenemos marcado, por un lado, los vasos aferentes, que son diversos, y el vaso eferente. Estos vasos aferentes recogen recogen la linfa del territorio corporal, llegan hasta estos ganglios. En el ganglio se produce, como veremos a continuación, el filtrado de esta linfa y después saldrán a través de unos vasos eferentes. Como tenéis en la imagen inferior, una vez los vasos eferentes han salido, no pasan directamente a los grandes troncos, sino que
pueden volver a pasar nuevamente por otro ganglio. Por lo tanto, la linfa va pasando por diferentes estadios, por diferentes ganglios a lo largo de su recorrido. Como decíamos, una de las funciones más importantes de los ganglios linfáticos es filtrar la linfa. Está formado por unas fibras reticulares sinusoides y contiene macrófagos y linfocitos, ambos células del sistema inmunológico que se encargan por un lado de la fagocitosis y por otra parte de directamente los mecanismos inmunológicos. Además de los ganglios, tenemos los nódulos linfáticos. La gran diferencia entre los nódulos y los ganglios, aunque a veces la bibliografía no es clara, es que los nódulos son masas de tejido no encapsulado. De entre estos nódulos linfáticos destaca el MALT, que quiere decir Mucosa Associated Lymphatic Tissue, que podemos encontrar en regiones como las amígdalas o en los bronquios o en el intestino. Como podéis observar, estos son unas amígdalas palatinas en el paladar que se encuentran en una situación inflamada, sobre todo en la imagen de la derecha, cuya situación se denomina amigdalitis, como la mayoría de las inflamaciones. Muy bien, ya sabemos por dónde circula, ya conocemos un poco los vasos linfáticos, ya conocemos los tejidos, pero ¿qué es lo que está circulando? Pues lo que circula es la linfa. La linfa es un líquido blanquecino, como podéis observar en la imagen, que está compuesto por glóbulos blancos, por proteínas, por grasas y sales. Todo ello disuelto, como hemos dicho antes, en el líquido intersticial del cual se absorbe esta linfa. Por lo tanto, ¿cómo se forma la linfa? ¿De dónde viene la linfa? La linfa se forma a través de un mecanismo por el cual la sangre va circulando a través de los vasos en el espacio intravascular, que veis en primer lugar, en la izquierda de todo. El líquido intravascular sale de los vasos para situarse a nivel intercelular o intersticial, puesto que, como sabéis, las células se encuentran bañadas en un líquido. Parte de este líquido regresa al espacio intravascular a través de las venas, como veis en el tercer espacio, en el espacio intravascular. Pero no todo el plasma, no todo el líquido que sale de las arterias, de los capilares, vuelve a regresar. Por lo tanto, esta diferencia de líquido que sale del espacio vascular, pero que no regresa a través del espacio vascular, lo hace a través de este espacio linfático. Por lo tanto, los capilares linfáticos son capaces de reabsorber parte de este líquido. Concretamente, se calcula que aproximadamente unos 3 litros de linfa cada día se drenan desde este espacio. Como os comentaba al principio, la presencia de proteínas plasmáticas provoca que una vez el líquido ha entrado en el espacio de los vasos linfáticos, ya no pueda salir por diferencia de presiones. Ya sabemos cómo entra la linfa, ya sabemos que no puede salir la linfa, pero ¿cómo circula la linfa? La linfa, a diferencia del sistema cardiovascular, no está formado por una bomba como por ejemplo puede ser el corazón, que genera este movimiento del líquido. Sin embargo, presenta 3 mecanismos que se combinan para permitir que la linfa vaya circulando y regrese de nuevo hacia el corazón. El primero es que contiene un sistema de válvulas similar a las válvulas venosas. En la imagen de la derecha tenéis marcado con un círculo rojo estas venas que aseguran, igual que en el caso de las válvulas venosas, aseguran que la circulación siempre se produzca en el mismo sentido, que no haya un flujo retrógrado, sino que el movimiento siempre dirija la linfa en dirección hacia el corazón. Tenemos un segundo mecanismo que es la bomba muscular, que os quiero representar con esta imagen de la izquierda. El movimiento de los músculos que rodean a los vasos linfáticos produce un efecto de bomba. Los músculos empujan a los vasos y la linfa se mueve. Y como solamente se puede mover en una dirección por la presencia de las válvulas, esta linfa regresa en dirección hacia el corazón. En tercer lugar, tenemos la bomba respiratoria por la diferencia de presiones que se produce a nivel torácico y a nivel abdominal durante la respiración. La linfa sufre un proceso de succión que también ayuda a su ascenso en dirección al corazón. Bien, hemos hecho un repaso un poco rápido, pero creo que esencial, del sistema linfático. Vamos a ver qué ocurre cuando este sistema linfático no funciona correctamente.
Una de las principales alteraciones del sistema linfático es el edema o linfoedema. Aquí veis 3 casos bastante importantes, bastante graves. Abajo os he dejado un enlace a un vídeo en YouTube donde podéis comprobar qué ocurre. Concretamente, qué ocurre cuando palpamos un edema como este que tenemos en medio, ¿de acuerdo? Evidentemente esto que veis aquí, esta inflamación no está producida por sangre, sino que lo que se acumula es esta linfa, porque no se produce una correcta reabsorción, una correcta circulación de esta linfa. Por lo tanto, este líquido se acumula en el espacio intersticial y cuando nosotros presionamos encima de un tejido que está con un gran edema, como en este caso, lo que ocurre es que se mantiene. Se produce esta especie de agujerito que no desaparece de forma rápida, sino que tarda en responder, en devolver la elasticidad, puesto que está como bañado en este líquido linfático. Espero que haya quedado claro, os dejo algunas referencias bibliográficas que creo que son interesantes y, como siempre, cualquier duda, pues me comentáis. Gracias y hasta pronto.